Grabar. Y vamos a compartir la pantalla. Hoy vamos a ver el sistema... Ah, no, agarré mal. Me parece que... No, agarré mal, no era este. Óseo es el que vamos a ver ahora. Óseo vamos a ver ahora. Este no. Esperen que voy a buscar el otro. ¿Qué dice? Por favor, vayan apagando sus micrófonos. Ahora sí. Mariela, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ahora vamos a compartir la pantalla. Ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, hoy vamos a ver el sistema óseo, después les voy a pasar también, ¿cómo se llama? Bueno, acá dice jueves 17, ignoren eso. Después les voy a pasar una lista también, un cuadro para que lo hagan, como la otra vez, una ficha. Que por lo general a mí me gusta entregarle la ficha antes para que ustedes tengan disponible para el momento de la clase y ya van rellenando algunas cosas. Así que a partir de la semana que viene les voy a pasar antes la ficha. Bueno, vamos a empezar a decir, el sistema óseo, como dice acá, es un sistema, un conjunto total y organizado de piezas óseas que proporcionan al cuerpo una forma, o sea, una estructura multifuncional, que también son, espero que voy a admitir a más alumnos, y también tienen como función la locomoción, la protección, la contención y el sustento, ¿sí? Vamos a decir también que el tejido óseo tiene mayor resistencia y rigidez que otros tejidos, ¿sí? Pero a su vez, perdón que están entrando personas, a su vez, este tejido no es completamente duro, es mucho más blando y más dinámico de lo que nos imaginamos. O sea, constantemente están ocurriendo diferentes tipos de cambios en esa estructura del tejido óseo, ¿sí? Bueno, está constituido por una matriz ósea y ahí se encuentran 4 tipos de células. Tiene 25% de agua, 25% de proteínas y 50% de sales minerales. Vamos a mostrar una figura que representa el esqueleto humano. Lo que les quiero hablar del sistema óseo que hace parte del sistema locomotor, junto con las articulaciones, los músculos, son todos, van a ver que tienen similitudes y están plenamente unidos en esto de lo que es la movilidad, ¿sí? Uno sin el otro no funcionan correctamente para lograr la locomoción. Un adulto posee aproximadamente 206 piezas óseas, están unidas por tejido conectivo, ligamentos, tendones, músculos, cartílagos, y tienen que tener en cuenta que cuando el bebé nace, tiene muchos más huesos, por ejemplo, la mollera, ¿vieron? Dividen las fontanelas, esos huesos se van ligando, después se van, en algunos lugares también se van uniendo, entonces después terminamos en adulto con 206 piezas óseas, ¿sí? Vamos a adelantar esto. Ah, justo acá dice eso. Acá tenemos una imagen del esqueleto. Cuando yo les pida a ustedes que en la tarea, acá tienen un ejemplo, porque una de las tareas es escribir los diferentes tipos de hueso que hay, los principales. En realidad no hay uno principal y uno menos principal, pero ahí están los más conocidos y los menos conocidos, digamos. El tema es que no les puedo decir que hagan todos los huesos. Con esto que hagan está bien. Yo no quiero que hagan un copia y pega. Yo quiero que, si bien la figura la pueden copiar, necesito que lo que sea referencia, el nombre de los huesos, estén escritos a mano, por favor. Bueno,
Como dije, un adulto posee 206 piezas óseas unidas por tejido conectivo, como dije, ligamentos, tendones, músculos, cartílagos, y que bueno, también había dicho que estaba constituido por 25% de agua, 25% de proteínas y 50% de sales minerales. ¿Cuáles son las funciones del sistema óseo? Que es otra pregunta de la ficha. Bueno, como ven, uno es el sostén. Bueno, los huesos y sus cinturas de acero, que se llaman así porque son las que permiten el sostén de la parte de todo lo que es dorsal, es la cintura escapular, que está formada por la clavícula y la escápula, ¿sí? Y después está la cintura pélvica, formada por los huesos del pubis, ¿sí? El ilion, pubis, el isquion. Esas son las dos cinturas de acero, las que permiten que nuestro cuerpo esté sostenido y se mantenga firme. Como dice acá, forman una estructura interna que soporta el cuerpo y aloja los órganos blandos. Ustedes van a ver que tenemos un cuerpo tan perfecto, tan maravilloso, que cada hueso tiene su función y los órganos vitales están totalmente protegidos por una caja que se llama tórax para que tengan un segundo sostén, porque una segunda protección. La primera protección sería el músculo, luego el tórax y luego el músculo otra vez, ¿sí? Entonces, todos los huesos, bueno, y todos los huesos del tórax alojan los órganos blandos. Y después están los huesos de las piernas que sirven de pilares para soportar el tronco corporal cuando estamos de pie. Y el tórax soporta la pared torácica. Bueno, como dije, también el movimiento, bueno, es la segunda función. Recuerden porque es una pregunta de la ficha, las funciones. La primera, como dije, es el sostén y la segunda es el movimiento, ¿sí? Los músculos esqueléticos unidos a los huesos por los tendones utilizan los huesos a modo de palancas para mover el cuerpo y sus partes. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Yo lo expliqué cuando empezamos, que eran parte del sistema locomotor. ¿Por qué? Justamente por esta razón. Porque con los músculos que vamos a ver en la clase próxima y los tendones hacen palanca para el movimiento, ¿sí? A ver, este es el hueso, ¿ven? Y el músculo actúa como si fuera una correa y los tendones son los que enganchan y hacen la fuerza, que están inervados, ¿sí? Y bueno, cuando el músculo se contrae, el brazo hace el movimiento de flexión y cuando el músculo se distiende, el brazo hace el movimiento de extensión. No es muy difícil de comprender cuando lo ven así, cuando digo que hace un sistema de palancas. Hay videos de esto si quieren ver, no sé si puse algún videito de esto acá, creo que no. La tercera función del sistema óseo es la de protección de órganos, de esto también ya hablé más o menos. Pero no solo de los órganos que están en la parte de la caja torácica, sino también de los órganos que están en el sistema nervioso, ¿sí? El cerebro y la médula espinal. Fíjense qué inteligente es el cuerpo humano, como les dije, que los órganos vitales, si bien están acá, dentro de la caja torácica, y si bien estos órganos, que son los intestinos y también en el caso de la mujer el útero, la vejiga, se encuentran en un lugar donde no hay huesos, pero no porque sean menos importantes, sino porque fíjense que esos órganos se hinchan y se inflaman por alguna razón. Por ejemplo, en la mujer cuando está embarazada, si hubiera hueso, estaría complicada la situación. Y aparte, el hecho de que necesitamos ese espacio para que los alimentos se vayan digiriendo. La cuarta función, y es muy importante, y de ahora en más van a escuchar mucho esta palabra, es la homeostasis de calcio. Homeostasis quiere decir equilibrio. Y la homeostasis no ocurre solamente
en el sistema óseo. La homeostasis ocurre en todo el organismo, el equilibrio. Cuando uno diga homeostasis, ustedes tienen que saber que estoy hablando del equilibrio. Entonces, en el caso de los huesos, una de las funciones es justamente esta, la homeostasis de calcio, el equilibrio del calcio. ¿Sí? El hueso por sí mismo sirve de almacén de minerales, entre los que se destacan el calcio y el fósforo por su importancia. A ver, ¿a qué me refiero con esto? No les voy a pedir que sepan esto, que es más o menos el camino que hace el calcio, pero sí quiero que sepan que esto funciona así, justamente como un almacén. El calcio ingresa en nuestro cuerpo, se disuelve en el estómago, como todas las demás, los demás alimentos, se va degradando. Luego en el intestino delgado, ¿sí? Es donde se absorben todos los nutrientes, va al torrente sanguíneo, viaja por la sangre y llega a los huesos. Y los huesos hacen que se almacene el calcio en forma de sales, ¿sí? Sales cálcicas. Entonces, cuando necesitamos ese calcio en el organismo, como por ejemplo, un ejemplo de utilización de calcio en el organismo es la sinapsis, que es la energía que pasa de una célula nerviosa hacia otra. Se utiliza calcio para que ese impulso nervioso ocurra. Bueno, cuando necesitamos, ocurre una degradación de calcio en el hueso a través de unas células especiales que después les voy a hablar, y se libera el calcio a la sangre para que sea utilizada por las demás células, ¿sí? Entonces, ustedes no tienen que saber todo ese proceso. Lo que yo quiero que ustedes sepan que otra de las funciones es la homeostasis de calcio. Entonces, cuando a la ficha les pregunte yo cuáles son las funciones del sistema óseo, ustedes me van a decir sostén, movimiento, protección de los órganos y homeostasis de calcio. Si ustedes no quieren definir, o sea, solamente quieren enumerar, para mí está bien. Ahora, si ustedes lo escriben qué quiere decir cada uno, se les va a fijar mejor en la cabeza y después va a ser más fácil para estudiar. Ahora vamos a hablar de la estructura del hueso, ¿no? Hay dos tipos de estructura que yo le voy a explicar, que una es la macroscópica y la otra es la microscópica. La macroscópica se refiere a la estructura del hueso en sí y sus partes. En este caso le voy a explicar la estructura de un hueso largo. ¿Sí? Un hueso largo tiene estas características, ¿sí? Tiene un tejido óseo, bueno, tiene dos tipos de tejido óseo, pero por ejemplo acá, la cavidad medular, o sea, a donde tiene la médula ósea, el agujero nutricio, el periósteo, ahora le voy a explicar cada cosa que es, el endoostio y la arteria nutricia. A ver, ¿qué les puedo explicar acá? ¿Vieron el caracú cuando uno come puchero? Que tiene adentro la médula. Bueno, esa es la médula ósea. La médula amarilla, no la de la espalda. La médula ósea amarilla de los huesos largos. Luego tenemos el periósteo, que es la capa delgada que recubre el hueso. ¿Sí? Por eso se llama peri, de periferia, de afuera, y ostio. Bueno, acá dice osteo y es ostio. Periostio es. Después está el endoostio que va por dentro. Es lo mismo, una capa fina que recubre el hueso por dentro, que se llama endo, de adentro, de endo, ostio. Ustedes recuerden esas dos palabras, peri porque es periferia, o sea, por afuera, y endo porque es de adentro, ¿sí? La médula ósea, recuerden el caracú. La médula ósea, la cavidad medular, o sea, el agujero de la parte de adentro, el tejido óseo. Pero el tejido óseo hay dos tipos. El esponjoso, que es este, que también se puede observar cuando uno ve el caracú, que es más como astillas. Y después está el compacto, que es la parte más suave que vemos por afuera. Y después está la estructura microscópica. Perdón, voy a cerrar la puerta por los perros. Ya vengo. Disculpen, son cosas que pasan cuando uno está en la casa.
Bueno, la microscópica se refiere a la composición celular de los huesos y se encuentran estos 4 tipos de células. La osteogénica, que va a dar origen al osteoblasto, que también va a dar origen al osteocito, y al osteoclasto, que es otro. Y cada uno de ellos los voy a definir después, así que no se preocupen. Vamos a poner más detalle en lo que es la estructura macroscópica, ¿sí? Y acá vamos a ver bien lo que es el hueso, como les estaba diciendo. Se divide, por ejemplo, en diáfisis. Diáfisis es la parte más, los 2 extremos, la parte distal, digamos. No, diáfisis, perdón, me confundí. La diáfisis, bueno, vamos a empezar por la epífisis. La epífisis es la parte distal, o sea, la parte de arriba y la parte de abajo, ¿sí? Esos son los extremos o la parte más alejada del centro, ¿sí? Después está la metáfisis, que es la parte que une la diáfisis con la epífisis, también está acá, es esta partecita entre medio de uno y otro, que es la zona de unión de la diáfisis y la epífisis, como dije recién. Después está la diáfisis, que es la parte central, que es la parte alargada del hueso. Todo el largo se llama diáfisis. Entonces ahí tenemos diáfisis, metáfisis y epífisis. A ver, ¿cómo recordar esto? Epi es de arriba. Entonces, las 2 puntas, epi, quiere decir arriba. Es la única manera que se me ocurre para ayudarlos para que vayan memorizando. Pero estas cosas, estas palabras nuevas, la tienen que memorizar. No hay otra manera. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que los huesos largos tienen un cartílago articular, que es esta capa delgada de cartílago hialino que cubre la región de la epífisis, donde el hueso articula con otro. ¿Para qué sirve? Para reducir el impacto del movimiento, para que no lastime el hueso y no duela, y se mueva con mayor flexibilidad. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, que vamos a ver articulaciones y vamos a ver músculo. También tienen que ver que acá hay otras características, el periósteo ya se lo expliqué, que es la capa exterior, tiene vasos sanguíneos, aunque parece que el hueso no lo tiene, pero es un tejido vivo. Está el endoosteo, como les dije ya, está la cavidad medular, acá se ve mejor la médula amarilla, y acá sí se define el tejido esponjoso, ¿ven? Toda esta parte de arriba, que es más como puntitas, con lo que es el hueso compacto, que es la parte lisa, ¿sí? del hueso. Ahora vamos a seguir. Bueno, acá ya lo expliqué también. Sigue la misma imagen, ya lo había explicado, que era la membrana externa y el periósteo era la membrana externa y el endoosteo de la membrana interna. También hablé de la cavidad medular, ya los dije, que es donde está la médula amarilla. Bueno, como dije, hay 2 tipos de tejido óseo, ¿sí? Está el hueso compacto, que es denso y tiene un aspecto más suave y homogéneo, que es toda la parte de afuera que recubre el hueso, ¿sí? Y también está el hueso esponjoso, que también ya lo dije, que consta de pequeñas partes de hueso con forma de alfiler y muchos espacios abiertos, que es cuando uno corta el hueso por la mitad y ve todas estas cavidades, ¿sí? Eso es esponjoso y esto es compacto. También es una pregunta de examen. Me van a decir hueso compacto, hueso esponjoso. Recuerden esto. Ahora vamos a ir a la clasificación de los huesos. ¿Qué tipos de huesos hay? Y es aquí que les voy a decir que hay 2 clasificaciones. Pero bueno, vamos por partes. Tipos de huesos. Vamos a ver primero los huesos cortos. Los huesos cortos son cuboidales, o sea que tienen forma de cubo. Por favor, cierren los micrófonos. Tienen tejido esponjoso, como ya les dije lo que es. Por favor, cierren los micrófonos. Perdón, voy a ver quién me está... Hola, profe, no escucho nada, me dice. ¿Alguien más no escucha? Bueno.
Si alguien no escucha, Yo escucho bien, profe. sí, bueno. Entonces es problema de tu micrófono, Evelyn. Bueno, como dice, acá son cuboidales, o sea, tienen forma de cubo. ¿Sí? Tienen tejido esponjoso, salvo en la superficie. La mayoría de los huesos, creo que todos, si no me equivoco, todos los huesos tienen tejido compacto por fuera que es más suave. Porque si fuera el esponjoso estaríamos constantemente con dolor, porque son como agujas, ¿sí? Un buen ejemplo es el hueso del tarso. ¿Ven? Bueno, los de las manos, los cortitos son los carpianos, ¿sí? Los de la muñeca. Y los del pie son los tarsos, ¿sí? También otro ejemplo de huesos cortos, están en las rodillas. No sé si hay otros cortos. Porque, por ejemplo, acá la imagen muestra cuáles son los huesos cortos, ¿sí? Esta sería la rótula. Después está entre los cortos, es una subclasificación, están los sesamoideos, ¿sí? Alguien alguna vez pensó, vamos a arruinarle la vida a los enfermeros y vamos a ponerle este nombre tan raro para que desaprueben el examen. Entonces le puso este nombre, sesamoideos, a un tipo de hueso dentro de los huesos cortos, ¿sí? Están incluidos. Están adentro de los tendones por lo general, estos huesitos. Son pequeñitos, redondos y habitualmente se encuentran adentro de los tendones. Están en manos, rodillas y pies. Por ejemplo, recién le dije huesos cortos, la rótula. Bueno, la rótula también es el más conocido de los huesos sesamoideos, porque son raros. ¿Sí? Vamos a los largos. ¿Sí? Suelen ser más largos que anchos. Por regla general poseen un eje con una cabeza. ¿Sí? Los huesos largos, el fémur es un ejemplo, el más claro y es el fémur siempre. ¿Sí? Poseen un eje con una cabeza en cada extremo, estas son las cabezas, ¿sí? ¿Mm? Y la mayoría de los largos son compactos, sí, tienen hueso compacto y en las cabezas tienen hueso esponjoso, ¿ven? Y por lo general tienen la cavidad medular. Y acá está el ejemplo de dónde se encuentran los huesos largos, por ejemplo, en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores, ¿sí? Otro ejemplo es el húmero, bueno, etc. Después están los huesos planos, que son más finos, planos obviamente, y normalmente son curvados, ¿sí? Poseen dos capas finas de hueso compacto, entre las que se encuentra una fina capa también de hueso esponjoso. Los ejemplos pueden ser el omóplato o el sacro. Pero también están los huesos del cráneo, que son planos y curvos, como las costillas, ¿sí? La escápula, el esternón, que es el hueso que se une en el centro del pecho. Y después están los irregulares, que son los que no entran en ningún tipo de categoría de las anteriores, ¿sí? Por ejemplo, las vértebras, que son todas distintas, ¿sí? ¿Vieron? Son irregulares porque no entran en una categoría, no es ni largo, ni plano, ni corto. Si bien son cortos también, pero son muy diferentes, ¿sí? Entonces, el ejemplo de hueso irregular es el hueso típico, es la vértebra. Bueno, ahora vamos a hablar, como le dije, que había una estructura macroscópica, que recién les había dicho, que era la forma del hueso, las partes del hueso. Ahora vamos a la composición microscópica, que son las células del hueso. ¿Y se acuerdan que dije que había 4 tipos de células? Bueno, ahora las vamos a describir. A ver, yo no quiero que ustedes sepan de memoria para qué sirve cada célula, sino lo básico, ¿sí? Las células osteoprogenitoras, que yo les había mostrado la fotito, o sea, que es esta, son células madre. Habrán escuchado la palabra célula madre, que se transforma en cualquier otro tipo de célula. En este caso, son células madre de la mesénquima. La mesénquima, se lo voy a explicar al final. Hay un glosario, yo quiero que ustedes hagan un glosario que es como un diccionario de las palabras que ustedes no comprenden. Ustedes quiero que anoten todas las palabras que no comprenden y después le busquen el significado, ¿así?
Y son las únicas células de huesos, o las únicas células óseas que experimentan mitosis. ¿Qué es la mitosis? La división celular. Es cuando, yo le expliqué eso la semana pasada en la clase de célula, que es cuando una célula se divide para transformarse en otras células, ¿sí? En este caso, las células hijas de la célula osteoprogenitora o osteogénica, que es lo mismo, se transforma en un osteoblasto, que es la segunda que voy a explicar, ¿sí? La ubicación de estas células es en el endoosteo. ¿Se acuerdan que yo le dije que había una capa adentro del hueso que se llamaba endoosteo, de adentro, endo es de adentro? Y también en la interna del periosteo, por fuera, la capa finita, esa que se sale del hueso, también ahí se encuentran las osteogénicas. O sea, en las dos membranas, la que recubre por dentro y la que recubre por fuera. Y en los canales de los huesos que contienen vasos sanguíneos, que hay canales en los huesos que contienen vasos sanguíneos, ahí también hay. A partir de esta célula se generan los osteoblastos y los osteocitos, o sea, es la mamá de estos dos. ¿Sí? Esta se transforma en estos dos. ¿Y qué son los osteoblastos? Son las células que sintetizan y secretan fibras colágenas y otros minerales que forman el hueso. Inician la calcificación y han perdido la capacidad de mitosis. Estas no se reproducen más, ¿sí? Se encuentran en la superficie ósea y a medida que segregan los materiales de la matriz ósea, esta los va envolviendo y los va convirtiendo en osteocitos. Si ustedes ven esta célula en microscopio, son como si fuera una pegada a la otra y tienen como circulitos alrededor. Y esos circulitos que se van formando alrededor son esos materiales que va segregando, esos materiales que forman el hueso, ¿sí? Es como si fuera que hace una casita alrededor de sí misma de fibras colágenas y de hueso, de materiales que forman el hueso, ¿sí? Es más o menos eso. Después están los osteocitos, que ya los dije, que son estos, y son los que constituyen la mayor parte del tejido óseo, al igual que los osteoblastos. También han perdido la capacidad de dividirse, o sea, no son progenitoras de otras células, ¿eh? Y los osteocitos no segregan materiales como su hermano osteoblasto. Estos tienen otra función que es mantener las actividades celulares del tejido óseo como el intercambio de nutrientes y los productos de desecho. Hagamos de cuenta que limpia, es como si fuera que trae la comida y tira y expulsa lo que no va a comer. ¿Me explico? Para que lo entiendan de esa manera. Es como el que más trabaja para... Este forma la casa, este hace la casa, es el constructor de la casa. Y este lo que hace es proveer de alimento y tira la basura. Digamos, este hace la casa y este mantiene la casa limpia y provista de cosas. No sé si así lo pueden entender un poquito mejor. Y después, por último, están los osteoclastos, ¿sí? Los osteoclastos son células derivadas de los monocitos circulantes, que son células de... Los monocitos son células que participan de la protección de nuestro sistema inmune, ¿sí? Bueno, eso es. Y dice ahí que se asientan sobre la superficie del hueso y proceden a la deconstrucción de la matriz ósea, que se llama resorción ósea. ¿Y qué es la resorción ósea? Es justamente esto que yo les estaba explicando recién, cuando decía que el hueso se iba, era un depósito de calcio, ¿no? Era un depósito de calcio. Cuando necesitamos de ese calcio en la sangre, ocurre lo que es la resorción ósea, o sea, el calcio vuelve a la sangre y para eso el osteoclasto va a liberar ese calcio hacia la sangre. Y bueno, a eso se llama la resorción ósea. Va degradando el hueso para que se libere hacia el tejido sanguíneo.
Y acá tenemos las diferentes células, como les dije, el osteocito, el osteoblasto, la célula osteoprogenitora o célula madre y el osteoclasto que hace la resorción ósea. En 7 minutos se va a cortar, yo les vuelvo a mandar otro link. No entren al mismo, esperen que yo les mande un link. Ocurre que para que yo les pueda volver a mandar tengo que esperar 5 minutos porque así se carga el video y no lo pierde, lo puedo subir a YouTube. Así que cuando cortemos, no se desesperen que les voy a mandar el link en 5 minutos. Y ahora vamos a las patologías óseas. ¿Sí? Igual la clase es cortita la de hoy. Las patologías óseas son, por ejemplo, vamos a hablar de la osteoporosis, que es el aumento de la porosidad del esqueleto causada por la reducción de la densidad ósea. Perdón. Así. Como les dije, es causada por la reducción de la densidad ósea y disminuye la cantidad de minerales de hueso, perdiendo así la fuerza. Hay poca absorción de calcio y se está más susceptible a fracturas. Mucha gente debe conocer gente que dice, personas mayores que tienen osteoporosis, ¿sí? Bueno, lo que ocurre justamente es que el calcio, del cual estábamos hablando recién, ya no se absorbe de la misma manera en su cuerpo, por lo cual el hueso empieza a perder su fortaleza, ¿sí? Por lo cual ocurren muchas veces las fracturas espontáneas. Miren la diferencia de lo que es un hueso sano, ¿sí? Con lo que es un hueso que está enfermo de osteoporosis. Está completamente poroso, con picos y muy posiblemente en cualquier caída o a veces antes de la caída se suelen quebrar, ¿sí? Es una enfermedad que adelgaza el hueso y afecta a la mitad de las mujeres de más de 65 años y un 20% de los varones de más de 70. ¿Por qué hay tanta diferencia entre la mujer y el hombre? Porque la mujer por lo general ha amamantado y porque también el hecho de la menopausia, ahora les explico por qué la menopausia, acá dice, así que ahora les voy a decir, bueno, como dice acá, producen fracturas patológicas y roturas espontáneas sin ningún tipo de lesión, o sea, no necesitas caerte para poder, para quebrarte el hueso, ¿sí? Bueno, finalmente les voy a explicar cuáles son los factores de riesgo, y como dice acá, la tercera edad, obviamente, porque van perdiendo la capacidad de absorber el hueso, que el hueso absorba el calcio, ¿sí? Van perdiendo, ¿sí? Después, la menopausia es porque la mujer durante ¿cómo se llama? Durante su periodo fértil libera también estrógeno que ayuda a mantener esta densidad del esqueleto. Y cuando ya no, la persona ya no tiene menstruación, ese estrógeno deja de segregarse en la misma cantidad. Entonces, la menopausia afecta a la densidad ósea. Y en el caso de la actividad física reducida o nula, es como cualquier cosa que uno no utiliza con frecuencia, se va deteriorando. Y al contrario de lo que uno imagina, como el hueso dice, bueno, si ya no me usan, no necesito ser tan fuerte, así mismo como se lo digo, deja de creer que sea necesario ser tan fuerte, entonces deja de preocuparse y utiliza sus funciones, o sea, se utilizan esos nutrientes para otra cosa. El cuerpo es así. Ante la escasez de los ejercicios, para tensar esos huesos, empieza a deteriorarse. Vamos a pasar. Otra patología ósea que también se conoce poco es la osteogénesis imperfecta, es donde los huesos son como vidrio o como cristal, le dicen enfermedad de hueso de cristal. Estas personas nacen con una facilidad para quebrarse porque es un trastorno genético que en el caso de ellos hay una alteración en la formación de colágeno. O sea, es más frágil el hueso porque al no tener colágeno y ser más duros, ustedes piensen así, ¿vieron que una palmera cuando viene el viento se dobla? Bueno, los huesos también tienen un poco de eso. Sin embargo,
Si fuera un árbol más rígido, que le falta esa flexibilidad que a los huesos le da el colágeno, ¿no? Sería mucho más fácil quebrarlo. Lo mismo pasa con los huesos. Entonces, al tener una deficiencia de colágeno o una alteración en la formación de colágeno, sus huesos son mucho más duros y mucho más frágiles. A su vez, miren lo que les estoy diciendo, es al revés, ¿sí? Al revés. Y fíjense cómo también hay una escasez en la parte del tejido esponjoso, hay mucho más porosidad, ¿sí? Y la mayoría de los niños terminan con este tipo de dificultades, no crecen bien y han llegado a tener 80, 100 y varias más fracturas alrededor de su vida. Es una enfermedad muy dolorosa, ¿sí? Y como dice acá, la causa es la falta o insuficiencia de colágeno. Obviamente que es congénita, o sea, hereditaria. No, hereditaria no. Congénita no quiere decir hereditaria, que se ocurre en el vientre materno. Luego está la acondroplasia o el enanismo, donde los huesos son más cortos, pero los huesos cortos se mantienen en las partes extremas, o sea, en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores, tanto brazos como piernas, ¿sí? Pero la columna, sin embargo, tiene la misma longitud y las causas son genéticas. Por último, tenemos la osteomelitis, que es una infección en el hueso. Ocurre principalmente cuando hay un trauma reciente o una quebradura. Tenemos un minuto, después volvemos a entrar. Cuando la persona es diabética, porque tiene más tendencia, cuando hay hemodiálisis y la drogadicción intravenosa. ¿Por qué? Es muy difícil que un hueso se infecte, pero cuando ocurre es muy difícil de curar. Acá dice que puede ser causado por bacterias o hongos. Por trauma reciente, porque cuando se quiebra un hueso ingresan los patógenos, los microorganismos. Por la diabetes, porque muchas veces hay lesiones en la piel y el diabético tiene tendencia a que llegue a veces hasta esa necrosis hasta el hueso y ahí se forma una infección en el hueso. Y la de hemodiálisis, que es lo que le ocurre a las personas que tienen insuficiencia renal, porque el catéter y todo eso que llevan